Muy buenas tardes. El Consejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en una organización conjunta con la coordinación del aula ambiental, los invitó hoy para que estuviéramos aquí compartiendo una charla debate sobre el tema de la ley ambiental provincial. Para eso hemos invitado a la doctora Marcela Fernández. Ella es una activa colaboradora de ADARSA, una institución justamente que defiende, que está en pro del ambiente, y por supuesto desde su lugar de abogada, y también al legislador provincial Santiago Clavijo, quien ha sido secretario general adjunto del gremio de Luz y Fuerza durante 14 años. La idea de hoy es que nos vayamos sabiendo cuál es la ley que tenemos, la ley de ambiente que tenemos en la provincia, qué herramienta tenemos tanto los vecinos como los municipios, como institución, para proteger el medio ambiente, cuál es la diferencia con la ley anterior, y bueno, básicamente todos los principios nuevos que se introducen con esta normativa. Después, como otro ítem, les quiero recordar que este domingo 3 de agosto se hacen los festejos municipales del Día del Niño. Va a ser en el playón del Polideportivo de Santa Rita a partir de la 1 de la tarde. Y bueno, ahí nuestra área, así como muchas otras del municipio, tendrá un stand propio para que puedan conocer las actividades del área. Muchas gracias y les doy la palabra a Marcela Fernández. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al Consejo de Representantes y al Aula Ambiental por esta invitación. Espero estar a la altura de las inquietudes que puedan surgir. Básicamente, está muy bueno estas instancias democráticas de debate y reflexión, sobre todo sobre esta nueva normativa. Que se sancionó el 11 de junio y está en vigencia desde el 27 de junio en la provincia de Córdoba. Pero, bueno, un poquito los antecedentes de esta ley, ¿no? ¿Por qué se llega a una ley nueva de ambiente? En la provincia se venía viviendo un proceso de alta conflictividad social, de judicialización de muchos conflictos ambientales, de una provincia que no controla los desmontes masivos, se pierden hectáreas numerosas de bosque, no se preservan recursos hídricos, o sea, hay muchas falencias ambientales y la demanda social y de las organizaciones que llevaron también a formar una coordinadora provincial por la soberanía, por la tierra y el agua, de la cual ADARSA forma parte, también como otras organizaciones y movimientos. Se hicieron 2 marchas multitudinarias el año pasado de alrededor de 10.000 personas. Estaba el acampe de Malvinas, o sea, toda la cuestión sobre la instalación de Monsanto. Y bueno, fue llevando ese proceso a que el gobernador de la Sota anuncie en la apertura de sesiones que iba a sancionarse una nueva ley de ambiente en la provincia. El proyecto se elabora en pocos días y llega a la legislatura, donde nos invitan, previo denunciar las organizaciones que no nos invitaban, desde la Comisión de Asuntos Ecológicos nos invitan a las organizaciones a efectuar aportes y debatir sobre un proyecto de 33 artículos originales, de los cuales prácticamente ninguno queda en este actual proyecto que se termina sancionando, de 95 artículos. Que demuestra que realmente hubo una labor legislativa muy importante y se han introducido mecanismos
que en todo caso al cierre vamos a valorar. Yo creo que de los mecanismos e institutos nuevos habrá que esperar algunos ajustes de la parte, digamos, de la reglamentación y ver allí, valorar si realmente hay un gran avance o no tanto, ¿no?, de la normativa. Bueno, yo voy a tratar de seguir el hilo de la ley, medio rapidito para no aburrirlos, porque sé que es un tema que no a todos les gusta, bueno, entrar así minuciosamente en el articulado, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible y brevemente ir abordando los distintos aspectos. Esta ley complementa los presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Ambiente, esto lo dice en el artículo, la nueva ley. ¿Qué son los presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Ambiente? Bueno, la Ley Nacional 25675 está en vigencia desde el año 2002 y fija esos parámetros o ese piso mínimo de protección que todas las legislaciones deben respetar y ajustarse. Desde allí, desde ese piso, pueden regular para arriba, mejorando la protección, pero nunca para abajo. Dice la ley también que se incorpora al marco legal vigente, o sea, no deroga la 7343, que es nuestra primera ley de ambiente en Córdoba, pionera incluso, y la mejora, la moderniza, asimila en un paralelismo con la ley nacional, habla de los presupuestos mínimos, de los principios de la política ambiental, o sea, realmente es una normativa muy mejorada en ese aspecto. Define los instrumentos de la política y gestión ambiental, y aquí yo, bueno, lo pongo con un signo de preguntas, pero incorpora la participación ciudadana. ¿Por qué lo pongo con un signo de preguntas? Porque para un sector del pensamiento, digamos, lo que ocurría en Córdoba era que no se cumplía el artículo 20 de la Ley Nacional, o sea, había una violación de la Ley Nacional en cuanto no se hacían las audiencias públicas como exige la Ley Nacional en ese artículo 20, que yo ahí lo transcribí, que las autoridades debían asegurar esas instancias y mecanismos de participación, y en Córdoba no ha habido antecedentes de audiencias públicas porque ese artículo se veía violentado. Por eso el signo de preguntas, en realidad. Bueno, esta nueva ley lo que hace es establecerlo en el articulado de manera obligatoria, ya vamos a ver, para unos determinados proyectos. También esta ley determina que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, con un cúmulo de poderes bastante amplios. Bueno, a continuación se enumeran los instrumentos de política y gestión ambiental. Allí aborda el ordenamiento territorial, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, los planes de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, el control de actividades antrópicas, la fijación de estándares y normas, educación ambiental, información y diagnóstico ambiental, participación ciudadana, seguro ambiental, medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales. Y todos estos los va desarrollando en el articulado. Vamos a tratar de pasarlos lo más resumidamente posible. El ordenamiento ambiental, bueno, se plantea de manera participativa, sirve para, bueno, definir ecorregiones, considerando todos los aspectos, ¿no?, de la provincia. Para bueno, hacer una ocupación ordenada del territorio, tanto de las actividades, de los asentamientos humanos y demás. El proceso, como decía, se va a hacer de manera participativa. La autoridad de aplicación tiene 120 días a partir de la sanción de la norma para convocar a los distintos actores al proceso, y dentro de los 365 días se debe elevar la propuesta al Poder Legislativo. Para ese ordenamiento va a tener en cuenta algunos precedentes, las leyes de uso de suelo, la ley de bosques, los códigos urbanísticos, o sea, va a partir de ciertos antecedentes, ¿no? No es algo que se va a hacer de cero, digamos, va a ser tomando todas esas bases legislativas. Y luego llegamos a una parte interesante que es cuando hablamos de los proyectos con evaluación ambiental obligatoria, que son los enumerados en un anexo de la ley, en el anexo 1, y los proyectos sujetos condicionalmente a la evaluación de impacto ambiental, que son los del anexo 2. Bueno, el concepto de la evaluación de impacto ambiental, yo creo que muchos lo deben conocer, es un procedimiento técnico administrativo
realizado, digamos, para determinar los impactos positivos, negativos de un proyecto, pero en función de el estudio de impacto ambiental, que es el estudio técnico, las opiniones científicas, académicas, las opiniones de la audiencia pública, y de allí se valoran todos esos elementos y sale el dictamen. Pero es el proceso, el procedimiento. La evaluación de impacto ambiental siempre va a ser previa a la licencia ambiental, que vamos a ver que es la autorización. Lleva necesariamente la audiencia pública obligatoria, y acá la ley lo dice expresamente, o sea que acá garantizamos la audiencia pública, y son los proyectos que enumera la ley en el anexo 1. Y luego tenemos los proyectos sujetos condicionalmente a la evaluación, que son los enumerados en el anexo 2 y quedan a criterio de la autoridad de aplicación si los manda o no al otro proceso, al de la evaluación de impacto con la audiencia pública y demás. Estos proyectos se deben publicar en la página oficial dentro de los 15 días de presentado, y esa es una obligación de la autoridad de aplicación. Y tiene un plazo de 60 días para expedirse, ya sea aprobando o pidiendo que se amplíe alguna información, rectificando, o se rechaza. O lo manda, o sea, ahí decide si lo somete o no a ese proceso. Pero es todo facultativo de la autoridad de aplicación. Y luego la ley describe qué es el estudio de impacto ambiental, que es el estudio técnico único de carácter interdisciplinario que sirve para identificar, valorar, corregir los efectos que determinado proyecto o acción pueda tener sobre la calidad de vida o del ambiente, ¿no? Pero acá podemos destacar que es un estudio técnico único, o sea, va a abarcar todas las fases de un proyecto, el de funcionamiento, el de el proceso de preparación y demás. O sea, todas las fases estarían abarcadas en ese estudio de impacto ambiental, como está regulado ahora. La ley también avanza en reglamentar, digamos, en especificar algunos aspectos que debe contener ese estudio de impacto ambiental, aspectos físicos del impacto, las variables de agua, suelo, clima, demás, los riesgos de la actividad, la incidencia en los servicios públicos e infraestructura, describe los efectos previsibles, las medidas también para reducir, eliminar o mitigar efectos negativos, describe el área afectada. Aquí como crítica podría decir que no contempla expresamente efectos sociales, económicos y sanitarios. O sea, el proyecto dice textualmente descripción de efectos previsibles sobre la población humana, que es un concepto medio ambiguo que puede dar lugar a alguna interpretación no deseada, ¿no? ¿Quién hace la valoración crítica del estudio de impacto ambiental? La Comisión Técnica Interdisciplinaria. Esta ley dice que la crea, pero en realidad está creada por la ley anterior, o sea, ya existe la Comisión Técnica Interdisciplinaria. Allí hay representantes del Poder Ejecutivo y los entes descentralizados de la provincia, y emiten un dictamen técnico que debe publicarse en el boletín oficial y en un medio local, regional o provincial. O sea, ese resumen. Por eso se llama un extracto. Acá también se ha cuestionado qué aspectos de ese extracto van a estar claramente publicados. O sea, esto también va a depender de la reglamentación, qué información vamos a tener acceso, digamos, en esa publicación. La ley básicamente dice descripción del proyecto, localización, objetivo y propósito. Aquí también la autoridad de aplicación, decíamos, decide el mecanismo de participación ciudadana, si es una audiencia pública u otro. También hay plazos, 20 días corridos, la convocatoria a la fecha de la audiencia, y esta decisión no debe superar los 60 días desde la última publicación del extracto. Decíamos que se garantiza, y esto es una innovación en la ley, la difusión de los proyectos, tanto los del anexo 1 como los del anexo 2, o sea, todos los proyectos deben ser publicados durante 7 días en el lugar de donde se va a localizar el proyecto. Y los medios por los que se va a publicar son la página web oficial, el boletín con un mínimo de 3 días y diarios del lugar del proyecto. La licencia ambiental se obtiene una vez que se cumplen todos los pasos de la evaluación de impacto, y es la autorización, digamos, administrativa para avanzar con la ejecución de la obra o proyecto. La autoridad de aplicación también tiene 45 días para dictarla, puede pedir un asesoramiento externo en casos complejos, se refiere a opiniones académicas, científicas, del INTA, del INTI, del CEPROCOR, demás.
Acá también se cuestiona que pudo haber sido obligatoria también esa opinión en asuntos contemplados en el anexo 1. Esa es una de las críticas que también he escuchado por allí, se puede hacer. Bueno, la más importante de las críticas, bueno, el resultado de la audiencia pública no es vinculante. Bueno, es exigible también por los municipios antes de autorizar las obras o acciones, el estudio. Y la crítica, digamos, de la audiencia pública es que no es vinculante, que podríamos dejarlo para el espacio de reflexión si entonces hablamos de licencia social o no del proyecto según sea ese resultado. O sea, si hay un rotundo rechazo a un proyecto y no obstante la autoridad de aplicación fundamenta en contra de la opinión de la audiencia pública, ¿hasta qué punto entonces ese proyecto cuenta con la licencia social que venimos reclamando todas las organizaciones? Bueno, el famoso artículo 20, donde describe o define la licencia ambiental, que lo acabo de decir, es la autorización administrativa, y luego un segundo párrafo donde dice que todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente para su evaluación. Acá yo puse como nota la imposibilidad porque este artículo ya se está discutiendo porque hay un sector de la jurisprudencia y legisladores y bueno, mucha gente que dice que ese artículo no se le aplica a Monsanto y por otro lado todas las organizaciones, la Asociación de Abogados Ambientalistas que también emite un dictamen y dice que ese artículo sí se le aplica al caso. Porque, bueno, las leyes rigen para el futuro, bueno, después si quieren lo debatimos, pero si no, lo tengo acá, las leyes, no afecta el derecho adquirido, digamos, o sea, las leyes no son retroactivas en cuanto no deben lesionar derechos adquiridos, pero acá Monsanto no tiene ningún derecho adquirido, tiene un proyecto rechazado y por lo tanto no puede presentar otro proyecto porque ya está rechazado. Y en el derecho ambiental, al igual que el derecho laboral, las leyes rigen con un principio de progresividad, de mejora, digamos, de ese piso, ¿no? Bueno, la audiencia pública, hacia abajo, si no son un montón, bueno, dijimos que era obligatoria por ley para todos los proyectos del anexo 1. Y es facultativa, o sea, la autoridad de aplicación lo va a determinar cuando lo soliciten los ciudadanos o los interesados, las ONG y el defensor del pueblo de la provincia, dice el articulado. Pero en Córdoba, por ejemplo, en Carlos Paz tenemos defensor del pueblo municipal, o sea que la norma es restrictiva y podría haber sido un poco más amplia, ¿no? Bueno, ¿cómo es el procedimiento de la audiencia pública? Esto es interesante, que la ley sea minuciosa, porque a veces sujetar estos aspectos a la reglamentación, después nunca la reglamentan y nunca se pueden aplicar. O sea, ingresa en un aspecto reglamentario bastante marcado la ley, da las pautas, los plazos de inscripción, que hay que inscribirse en un registro para participar, para exponer, también el contenido de la convocatoria, quién convoca, la fecha, lugar, hora, el tema, bueno, las autoridades, el plazo de inscripción. Se va a publicar en distintos medios locales, boletín, página web, 20 días antes, durante 2 horas. Bueno, y acá en la crítica podría decirse que hay unas excesivas facultades discrecionales del presidente que pueden retasear el derecho de expresión y violentar el principio de igualdad de los participantes. ¿Por qué? Porque uno de la lectura advierte que en el caso de que el presidente lo considere puede darle más de los 15 minutos a los oradores técnicos de los que presentan el proyecto o a técnicos con algún título, bueno, especialista en algo y por su parte, paralelamente, obligar a los que quieran hablar a unificar, dice, cuando van a hablar de lo mismo, unificar la exposición. O sea, podría dar lugar, yo no digo que lo haga, pero puede dar lugar a alguna cuestión allí de retaseo, de obligar a los que van a exponer por las organizaciones a todos juntos y bueno, y dejar hablar a todos los otros. O sea, esas son chicanitas que pueden ocurrir y que bueno, no se trata a todos con la misma vara, digamos. Y quien por allí valora que es un conocimiento técnico científico y no le doy al mismo tiempo a lo mejor un representante de una cultura de un pueblo originario, donde hay otro tipo de saber y todos los saberes tienen el mismo valor. O sea, acá no vale más un conocimiento científico que el de este representante, ¿no? O sea, allí, bueno, en eso podemos encontrar una pequeña falencia. La evaluación ambiental estratégica, bueno,
digamos, sirve para hablar de los planes de gobierno, de proyectos de gestión, digamos, regionales, zonificaciones. Los propone el Consejo de Desarrollo Sustentable, que crea esta norma, pero está sujeto a la reglamentación, esto no va a funcionar automáticamente. En ese Consejo de Desarrollo Sustentable va a haber representantes del Ejecutivo, los ministros, 3 legisladores por la primer minoría, 2 legisladores por la segunda, 1 legislador por cada restante minoría, y municipios y comunas de las comunidades regionales en representación proporcional, pero que formen parte de la mesa provincia-municipios. O sea, municipios que no estén en esa mesa, o sea, en la comunidad regional, no van a poder integrar o estar representados en forma proporcional en el Consejo de Desarrollo Sustentable. Y desde allí se promueven, digamos, todas estas planificaciones, programas, o sea, por allí no perder de vista que en algún momento se armó un plan en Punilla de urbanización, y como Carlos Paz no integraba la comunidad regional, no la consideraron, no existía, y bueno, en realidad Carlos Paz existe, por más que no esté en la comunidad, y hay que considerarlo porque es la realidad. Después habla de los planes de gestión ambiental, que los exige en las evaluaciones de impacto con la propuesta de auditorías ambientales, la ley. Las auditorías ambientales de cumplimiento son las que lleva adelante la autoridad de aplicación a los fines del seguimiento, fiscalización. Para las actividades en curso que estén en el anexo 1 también deben adecuarse en un plazo de las 365 días. Y el control, otro capítulo y fiscalización de actividades antrópicas, las enumera, la vigilancia, las inspecciones, los controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades, auditorías ambientales de cumplimiento, toda medida de supervisión y control que forme parte de las autoridades de las atribuciones de la autoridad de aplicación. Acá vale aclarar que todas estas tareas de fiscalización y control están actualmente a cargo, digamos, derivadas a la Policía Ambiental, que fue creada también por ley 10.115 recientemente, ¿no? Que, no sabemos si realmente cuentan con todos los recursos para poder hacer operativas todos estos controles y demás, porque aparentemente no cuentan con todos los recursos, o por lo menos uno hace una denuncia y por allí te contestan, no podemos ir porque no tenemos camioneta, no tenemos móvil, no tenemos medios. O sea, estos son puntos a tener en cuenta también, hasta qué punto a veces las normas pueden hacerse efectivas si no hay recursos. Luego contempla el tema de la educación ambiental como un objetivo prioritario, menciona la educación formal coordinada con el Ministerio de Educación y la educación informal promoviendo todo lo que son las tareas de concientización, planes, apoyando proyectos ambientales, etcétera. Y otro aspecto importante de la ley es el acceso a la información ambiental, o sea, el acceso a la información pública, que ya lo teníamos reconocido en la ley nacional. En Córdoba hasta ahora veníamos pidiendo los informes ambientales en la 8803, fundándonos, que era la de acceso a los actos públicos. Ahora lo tenemos especificado, la de acceso a la información ambiental. Los ciudadanos tienen derecho a una información adecuada, veraz, completa, oportuna y gratuita. Gratuita según el soporte, o sea, la ley dice que si el soporte van a ser hojas de papel, son a cargo del solicitante. Y si el solicitante no puede pagarlas, debe demostrar que no puede pagarlas. Y en ese caso se le van a expedir gratis. Pero si consta en algún soporte digital, uno lo lleva o se lo dan y es gratuito. ¿Quiénes son los obligados a brindar esa información? La Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, los entes autárquicos, las empresas, sociedades del Estado, las sociedades con alguna participación estatal, o sea, las de economía mixta, sociedades anónimas, etcétera, y las empresas prestatarias de servicios públicos. O sea, se puede acceder a las copias de las actas, toda la información que esté relacionada. La forma puede ser verbal, escrita o electrónica. No hay que expresar los motivos, o sea, la causa, sin expresión de causa, no hay que justificar por qué uno pide la información. Y los requisitos son identificarse, si uno representa a alguna organización, acreditarlo con los instrumentos pertinentes de la personería jurídica, los datos del contacto y la firma del solicitante. La respuesta debe brindarla los organismos en el plazo de 10 días hábiles, prorrogables por única vez, si el tema fuere muy complejo y requiriera, se fundara en esa razón la prórroga.
Es denegable cuando vulnere la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales, o sea, una información secreta, confidencial, referida a cuestiones de familia, menores, sumarios penales, afecte el secreto bancario, comercial, datos confidenciales, corresponda a trabajos científicos no publicados o pudiera revelar alguna estrategia judicial. Si la denegatoria fuera arbitraria, el funcionario incurre en una falta grave. Bueno. Esto de la participación ciudadana para la convivencia en materia ambiental, decíamos que era un proceso integrante de la evaluación de impacto ambiental, tiene que ver con el derecho de participar y opinar que tenemos todos. Los instrumentos de esa participación en la ley son estos tres: la información y divulgación, la audiencia pública, también de las cuales ya hablamos, y la consulta popular ambiental. La consulta popular ambiental, también es interesante este instituto, la incorporación, porque innova y supera a la ley nacional, por cuanto no la contempla esa legislación, y Córdoba viene a ser una pionera, digamos, en el tema de la consulta ambiental. Se da para los proyectos aprobados y que en el proceso de evaluación de impacto se hayan categorizado como de alta complejidad ambiental, o que generen a su vez ese conflicto social. Bueno, acá la crítica sería que debiera quedar más claro el criterio de cómo categorizar esos conflictos, ¿no? Pueden exigirle el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y bueno, para llegar a la consulta ambiental. No es vinculante y la valora adecuadamente, dice la ley, la autoridad de aplicación. Volvemos a la disyuntiva si es o no, entonces obtiene la licencia social. Bueno, puede ser convocada por la autoridad de aplicación, participan los votantes de la última elección, y convocada por un porcentaje del padrón electoral, de 20% en las localidades de hasta 10.000 habitantes, del 10% en las localidades de 10.000 a 50.000 y el 3% en las poblaciones de más de 50.000. Para hacer consulta a niveles regionales lo deben solicitar los municipios, comunas, a través de las autoridades. El proceso de la certificación de firmas es gratuito, puede hacerse en la policía, judicial, municipal. No puede coincidir con otras elecciones y lo organiza y desarrolla la Junta Electoral. Bueno, las normas procesales innova porque expresamente introduce la figura del amparo ambiental, ya sea para establecer acciones de prevención, de reparación en especie o de reparación pecuniaria. El juez competente no innova, es el inmediato del lugar. La legitimación activa, o sea, la puede iniciar el fiscal de Estado, el Ministerio Público, los municipios, comunas o las entidades o particulares que representen los intereses difusos. Bueno, acá como crítica yo puedo decir que no se ratifica este principio del libre acceso a la jurisdicción, a los procesos ambientales, y el tema de la exención de costas, que es algo pendiente, ¿no? O sea, los ciudadanos, las organizaciones no tienen por qué ser condenadas en costas en procesos donde no persiguen ningún interés lucrativo, ni hay una lucha muy desigual, ¿no? Una parte muy débil y generalmente una parte poderosa del otro lado. Y sin embargo hay jueces que cargan costas por defender lo que es de todos. La admisibilidad de esa legitimación, el juez la hace en 24 horas, o sea, si la persona comparece bien legitimada, digamos, si están todo en orden los papeles o no, y admite también a su vez la procedencia de la vía en 24 horas. Si deniega por una cuestión de legitimación activa el juez la posibilidad, pero advierte que hay algún menoscabo o riesgo, remite las actuaciones al fiscal en turno, digamos, para que prosiga la acción, si considera. Otra medida interesante es que el juez es responsable del cumplimiento y seguimiento de la sentencia. En eso también innova con respecto a la ley nacional y es muy interesante porque acá a veces termina una sentencia y se lavan las manos, o sea, bueno, con esto evitamos que el juez siga involucrado y es responsable. Director del proceso porque tiene amplias facultades de dictar más prueba, de conducir el proceso según su criterio para llegar a la verdad real. Bueno, y el último de los aspectos más relevantes son las acciones de salud ambiental.
Habla de acción conjunta con el Ministerio de Salud para mejorar la calidad de vida, del plan quinquenal de salud. El primero que se va a elaborar va a ir por el periodo del 2015 al 2020, y como crítica puede ser que esa evaluación del impacto en la salud no integre obligatoriamente el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental, o sea, queda como facultativo a criterio de la autoridad de aplicación y no es parte integrante, ¿no? Y obligatoria. Bueno, voy más rápido. Los objetivos, bueno, es establecer el mapa de riesgos, los factores, la incidencia de las causas de mortalidad, morbilidad de los proyectos con determinados lugares. Para los proyectos que a la sanción de esta ley estén generando conflicto social, también la autoridad de aplicación debe implementar las medidas de la consulta popular. Hay que elaborar un diagnóstico provincial, los municipios, comunas deben elaborar un informe de su lugar, digamos, remitirlo a la autoridad de aplicación antes del 1 de octubre y a su vez la autoridad de aplicación debe elaborar un informe anual de toda la provincia para elevar a la legislatura antes del 30 del 11, digamos, de noviembre. Las instituciones educativas, ONGs, colegios profesionales también pueden elaborar sus propios informes que los pueden remitir a la autoridad de aplicación y serán elevados a la legislatura como anexos. Los pasivos ambientales también los trata la ley, habla de la obligación de repararlos, habla de la capacitación del personal que trabaje en la Secretaría de Ambiente, en el órgano de aplicación. Y para hablar un poquito de los anexos e ir cerrando, hay muchas más del listado, digamos, yo puse algunas ahí, los más relevantes, después los pueden leer o los volvemos sobre esto. Hay muchos más emprendimientos, digamos, o proyectos que en el anexo anterior, en la otra ley, pero bueno, como preocupante puede ser la terminología de hablar de bosques protectores y permanentes, que es una terminología incluso más antigua que la de la 9814, la ley de bosques. Esa habla de bosques protectores de una cuenca del suelo, y la de bosques protegidos es más amplia y no permiten el desmonte. Entonces, bueno, ahí viene como una crítica hasta qué punto, esto habría que definirlo un poco mejor. Depurarlo tal vez. Y los emprendimientos que antes estaban en el anexo 2, los loteos, pasan al anexo 1. Ahora cualquier loteo, por ejemplo, lleva el proceso de la evaluación de impacto ambiental con la audiencia pública. Como aspectos negativos, ya algunos los fuimos diciendo, el estudio que se ciñe a aspectos físicos, ignora algunos otros aspectos sociales regionales, el impacto de la salud, que es facultativo y no integra la evaluación de impacto. No hay garantías, el tema presupuestario que queda un poco indefinido, no se reconoce la realidad ambiental de la provincia, que hay una emergencia ambiental y fuerte concentración de facultades en la autoridad de aplicación. El libre acceso, extensión de las costas, que ya lo dijimos, los resultados no vinculantes, tanto de la audiencia como la consulta, la exclusión, en el caso de la planificación ambiental estratégica de las comunas y municipios. El requerimiento facultativo, la opinión científica, que podría haber sido obligatorio. Aspectos positivos, hay varios. La observancia del principio de progresividad al complementar la ley nacional, o sea, mejorar los aspectos de la ley nacional, concretar la participación ciudadana introduciendo formas completas, concretas, como la consulta y la audiencia, la difusión de los proyectos, la imposibilidad de presentar los ya rechazados, y evitar una indefinida discusión sobre algún proyecto. Incorporación de más proyectos al anexo 1, la industria química, el desmonte de los bosques protectores y permanentes, loteos, las grandes semilleras, los feedlots, el ordenamiento ambiental del territorio con un proceso participativo, la facultad indelegable del Estado para el control y evaluación de los estudios de impacto ambiental. O sea, antes en el proyecto primigenio esto estaba delegado en consultoras particulares, esto es un buen cambio, o sea, eso indelegable, función del Estado. Creación, ampliación de un fondo de protección ambiental para el sostenimiento de planes estratégicos, elaboración de los planes quinquenales de salud, la creación del Consejo de Desarrollo Sustentable, la promoción en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la creación de fiscalías ambientales. Esto es un detalle no menor, muy interesante, pero está como promoción. Hay que ver y estar atentos a que esto realmente se promueva y se pueda llegar a un fuero específico, ¿no?, de fiscalías que persigan el incumplimiento. Y con eso quizá controlar un poco más a los proyectos. Si bien la ley es superadora del proyecto presentado a comienzos del 2014, que fue duramente cuestionado por sectores académicos y organizaciones,
Aún es pronto para valorar acabadamente la misma. El papel de la reglamentación será trascendental a la hora de juzgar si implica un avance en la tutela efectiva del ambiente. Lamentablemente, sí, efectivamente el día que se sanciona la norma, hubo hechos de violencia, hubo manifestación, pero bueno, producto de una desconfianza que ya viene de mucho tiempo hacia el gobierno provincial, que a través de sus autoridades, bueno, aprueba sistemáticamente proyectos que han venido violando la ley vigente y, bueno, en ese marco se sanciona esta ley, que, o sea, tuvo la mala suerte, digamos, de nacer con un halo de desconfianza y repudio de ciertos sectores y, digamos, el escaso tiempo de acceso, 2 horas antes de la sesión, recién se pudo conocer el texto, bueno, eso conllevó a que se produjeran los hechos que por supuesto se repudian desde lo personal, desde la ONG, los hechos de violencia y la persecución policial que sufrieron muchos jóvenes ese día y, bueno, que no contribuyen, ¿no? Tenemos que apuntar a los procesos de participación democrática. ADARSA participó ese día en la comisión y bueno, se agradecen y se reciben con beneplácito estos espacios de debate, discusión. Así que bueno, después seguimos. Gracias. Hey!